Buenos días para todos. En esta oportunidad vamos a abarcar los tres primeros puntos sobre moral civil en una sociedad democrática. El primero, del Estado confesional al Estado laico, requiem por el monismo moral. Entonces, como primera medida se debe tener en cuenta de que la autora, de acuerdo a su contexto, es España, la cual nos remite al franquismo, que fue la dictadura de Francisco Franco. En este periodo pues se constituyó el nacionalcatolicismo, el cual era una doctrina y práctica de la Iglesia Católica Española, siendo la respuesta de una sociedad política que intentaba resolver los problemas de disgregación, escogiendo la tradición católica como un ingrediente de su proyecto nacional y también un elemento de cohesión y reducción de la conflictividad ideológica y social, donde las restantes cosmovisiones quedan excluidas por ser antipatriotas. Por ende se reprimían pues otros credos, dejando como secuela un código moral único, entre comillas, católico. No obstante, en 1978 se crea la Constitución española aún vigente, siendo una forma de respuesta ante dicha represión, ya que con su artículo 16 se establece la libertad de culto o religiosa. Por tales motivos es que la autora dice: el monismo moral ha muerto y viva el pluralismo moral. Como un dato curioso, Colombia no fue ajena a esto. Se tenía la Constitución de 1886, en donde se establecía una gran incidencia católica. Solo es hasta 1991, donde se establece a Colombia como un estado laico. El segundo ítem es a rey muerto interregno, entendiendo interregno como aquel periodo de tiempo en que un estado o país carece de soberanía. Como se estableció pues anteriormente, el código único ha sido sustituido por la democracia, donde hay una convivencia de concepciones morales distintas, donde pues opera una tolerancia prácticamente. Y esa tolerancia ha hecho posible un milagro según Adela, donde por ejemplo se puede hablar de abortistas y antiabortistas dentro de un mismo territorio nacional. No obstante, la autora no acaba de convencerse de que haya sido destronado el monismo por un auténtico pluralismo moral. Por ende, se remite pues a la tradición española de Ortega y Araguren, en donde se regresaba a la preocupación griega por el ethos, es decir, por el comportamiento, más que por las acciones concretas, debido a que una moral de actitudes sigue siendo la única manera y la única capacitada para alumbrar respuestas morales. Partiendo de esto surgen unos interrogantes, por ejemplo, ¿quién es competente hoy sobre la cuestión de las actitudes y sobre todo quién hace el esfuerzo reflexivo de sobrepasar el terreno de las acciones concretas y preguntarse por las actitudes que humanizan al hombre? Entonces aquí no se tenía una respuesta muy concreta por parte de la autora. No obstante, lo que sí afirma es que descarta a aquellos que continúan acorralando a la moral, por ejemplo, en el ámbito de lo sexual familiar, ya que lo que persiste allí es un monismo territorial en vez de un pluralismo moral. El segundo interrogante consistía en quién realiza el esfuerzo de rebasar el campo de lo concreto y lo anecdótico, y yendo más allá de las ocurrencias se pregunta por los fines y las metas últimas. Por el contrario, sí se obtiene una respuesta un poco más concreta, en donde afirma que son los grupos religiosos, haciendo la aclaración que ello no basta para hablar de la moral civil, los movimientos sociales como ecologistas, feministas, homosexuales, entre otros, que reivindican aspectos muy concretos, pero estos tampoco insertan un horizonte como más amplio. Y los grupos políticos, pero estos van perdiendo día a día la capacidad subjetiva y también objetiva de oferta moral. Por último, entonces, determina que hay un desconcierto con respecto pues, a estas valoraciones y a los ideales del hombre, siendo esto lo que aconteció al Código Único. El tercer ítem es la ilustración, un proyecto moral fracasado. Entonces, ella decía que generalmente el avance de la ilustración se le imponía por la muerte de Dios, pero lo que verdaderamente supuso la modernidad fue la muerte sociológica de Dios. En las primeras etapas de la evolución social, las religiones cumplieron una función identificadora. De igual forma, fundamentaron las normas morales y jurídicas y legitimaron la dominación política. Pero el desarrollo de la técnica obligó a descartar esto poco a poco y por tanto se pasó de cosmovisiones religiosas a científicas. Sin embargo, la muerte de Dios no estaba entrañada en los proyectos de la Ilustración, sino tenía su lugar inalienable en la idea de progreso moral, y demostrándose esto en la religión natural y la teología moral.
Pero estos dos papeles cambiaron, puesto que la religión ya no era compartida por todos. Por ende, se necesitaba recurrir a ese elemento común que es la razón moral. Ella debía asumir la tarea de fundamentar normas morales y jurídicas, legitimar la dominación y, además, descubrir a los individuos su propia identidad. De este cambio nacieron el derecho natural racional, la moral formal y los ideales democráticos. Pese a estos aportes, la autora establecía que a la Ilustración le quedó un punto pendiente, el cual consistía en proporcionar a los individuos la identidad perdida. Por tal motivo, aduce que ojalá hubiera triunfado la divisa de la Ilustración, la cual consiste en que la razón moral se hubiera encargado de la fundamentación de deberes morales y jurídicos y de la legitimación política, liberando a la religión de semejante carga. Y el papel de Dios sería, por ejemplo, el de la gratuidad frente a la necesidad, el de la compasión frente al dominio y el de la oferta de la identidad, que hoy es un recurso escaso según Adela, siendo el punto ya mencionado que le quedó pendiente a la Ilustración. Adicionalmente, otro motivo por lo que no pudo darse dicha divisa fue porque la razón moral no fue quien pudo ceñirse a los laureles del triunfo, como lo denomina la autora, sino fue la razón técnica. Esta razón instrumental fue la que hizo de Dios un término carente de significado, donde Dios no solo había muerto sociológicamente hablando, lo cual pues ya era inevitable, sino que había muerto incluso como palabra dotada de significado. Por último, y contraproducentemente, también este triunfo de la razón instrumental o técnica supuso la muerte incluso del universalismo moral.